Hola, bienvenidos una vez más al espacio Libros con Alma. Bueno, yo soy Germán, por si no lo he dicho en alguna ocasión, y en esta ocasión, como ya anuncié en algunos vídeos anteriores, quería hablaros del misticismo, con el apoyo de algunas reflexiones que diversos autores a lo largo del tiempo han escrito, y especialmente las reflexiones que yo mismo he tenido y que pude condensar hace muchísimos años, posiblemente cerca de 40 años, cuando yo era muy joven, pude condensar, en un libro ya publicado, os lo voy a enseñar aquí. Bueno, el título del libro es, como habéis visto, si lo habéis visto bien, Sé tú mismo en el reflejo de la vida. Este es el título del libro, Sé tú mismo en el reflejo de la vida. Bien, este libro fue el primer libro que escribí de los 7 libros en total que he llegado a escribir, y tengo más proyectos literarios en la cabeza, diferentes, obviamente, no voy a repetir. Me horroriza la repetición, me aburre, necesito un sentimiento de originalidad perpetuo, pero dentro de unos límites aceptables, claro está, no hablo de anarquía ni destrucción de lo que ya existe, todo lo contrario. En este libro, que fue en parte inspirado por otros autores, en gran parte inspirado por experiencias personales muy complejas, os voy a explicar una anécdota antes de entrar en la temática del libro, y más que el libro en sí, que bueno, ahí está, en Amazon, fundamentalmente está en Amazon, como todos los demás. Amazon es como el gran supermercado de casi todo, en casi todo momento, ¿no? Lo cual era comprensible, en mi caso. Bueno, entonces, hace muchos años este libro, en una edición distinta, mucho más casera que esta, que es más profesional, está mejor hecho, la encuadernación, el acabado, todo. En una ocasión, alguien que conocía la existencia del libro y la existencia de parte de su contenido, me dijo cómo había yo llegado a estas conclusiones, las que están expuestas y condensadas en el libro. Son una serie de pensamientos y reflexiones. Y yo le dije y lo digo ahora de nuevo, que el destino me había confundido con una aceituna, una oliva, que me había exprimido al máximo para sacar de mí lo mejor de mí, que era la quinta esencia, en este caso el aceite. Lo mejor de la oliva es el aceite. Pero que como oliva o aceituna había quedado hecho polvo, había quedado destruido. Bueno, yo lo expliqué así. Luego he tenido que aclarar, lógicamente, que la aceituna destruida, machacada, aplastada, es el símbolo del ego y que la quinta esencia es el alma. Entonces, las olivas nacen para ser destruidas, bueno, las que están destinadas a extraer el aceite, porque las otras no las comemos y el hueso lo descartamos habitualmente, pero me refiero a este tipo de aceitunas. Pues yo me sentí como una aceituna. A mí el destino me aplastó y me lo hizo muy bien. Realmente no podía apoyarme en nada personal, absolutamente nada. Fue una experiencia terrorífica, también os lo digo. Pero de ahí salió, sin que yo me diera cuenta en un principio, una quinta esencia, vamos a llamarla así, y es el aceite. El aceite de la oliva es la quinta esencia de la oliva, o la aceituna, como queréis llamarlo. Pero la quinta esencia de esta oliva que os habla, o aceituna que os habla, es este libro. Y yo tenía 20 y pocos años cuando empecé a escribirlo, y bueno, no sé cuánto tardé, no me acuerdo, pero calculo que menos de un año. Es un libro pequeño, no tiene textos muy amplios, ni disertaciones filosóficas prácticamente de ningún tipo. Pero está marcado de reflexiones, que son aquellas reflexiones a las que yo me había abocado para poder compensar el dramatismo de las experiencias que me asaltaban de una manera continua durante un tiempo muy largo. En las que, como oliva, como ya he dicho, fui destruido, sino del todo parcialmente. Pero nació un aceite. Bueno, pues ahí lo tenemos. Este libro es una aceitera porque está lleno de aceite. Un aceite interno, un aceite producto de algo que voluntariamente nadie pediría. Nadie, bueno, nadie no lo sé, pero muy pocas personas pedirían voluntariamente a sabiendas ser machacados de esa manera para extraer algo que realmente no puedes garantizar lo que es hasta que pasa el tiempo y no lo ves en circulación, ¿no? En tu interior y quizá en tu exterior. Ahora está en el exterior forma de libro, pero esto ha estado y está en mi interior en forma de percepciones, sensaciones, valoraciones. Bueno, y más. Y más. Luego escribí otros libros en los que, bueno, otros tipos de percepciones, producto de otras necesidades, pero un poco lo mismo. En todos los procesos que he escrito, siempre mi ego ha estado machacado. Siempre he tenido que dejarlo de lado de un modo a veces muy radical, no muy extremo. Y en ocasiones, pues más sutilmente. Pero siempre intentando que mi ego
no interviniera de manera decisiva en aquello que yo percibía, valoraba y estudiaba. Claro, porque de otro modo, en fin, ¿qué valor tiene lo que uno escribe o lo que uno hace? Sea escritura, escultura, pintura u otras muchas modalidades de arte que afortunadamente hay en la vida. ¿Qué valor tiene cuando tu ego personalista y parcial, porque hay formas del ego que son las más aceptables, pero ¿cómo lo haces entonces? ¿Que la pureza de algo, cómo la garantizas? Es muy difícil. No se puede luchar contra el infinito, no se puede luchar contra algo que es atemporal y que siempre está ahí, el ego, ¿no? O sea que hay que aceptarlo y no pasa nada. Bueno, en este libro, titulado Sé tú mismo en el reflejo de la vida, pongo las gafas. Cuando empecé a escribir este libro hace muchos años, pues obviamente no necesitaba gafas. Ahora sí, ha pasado el tiempo. Claro, esto es la típica batallita de la persona que se hace mayor, ¿no? Mayor en un aspecto, joven en otro. Un día os explicaré algo que, bueno, yo he leído en algún otro libro hace muchos años, pero que no suelo oírlo comentar prácticamente en ninguna parte, y es como el envejecimiento corporal, que no tiene por qué ir acompañado de enfermedad, cuando digo envejecimiento, el envejecimiento corporal, como es la antítesis del rejuvenecimiento espiritual. Vamos a decirlo así, por utilizar frases, o sea, conceptos antitéticos, ¿no? Conceptos que se oponen uno al otro. Envejecimiento, rejuvenecimiento. Material, sea orgánico, físico, espiritual, interno. Y somos internos tanto más que externos, con lo cual hay que valorar que la vejez, bien llevada, por supuesto, que no es el caso en muchas personas, hasta qué punto es una etapa tan temida como parece, en absoluto, os lo digo, bueno, ya todo el mundo descubre las cosas tarde o temprano. Este libro, que está lleno de pensamientos, uno de ellos dice así, luego lo debatimos un momentito y ya está. Dice, el hombre, cuando digo el hombre me refiero al ser humano, no hago partidismos biológicos o sexuales, no, el hombre. Bueno, el hombre se contradice a sí mismo. Busca en los elementos de la muerte la vida. Se desespera en lo simple y se goza en lo complejo. Se familiariza en el ruido y se extraña en el silencio. Es lo que cree y no cree lo que es. Por todo ello y mucho más, los que más cerca de su corazón debieran estar, más lejos se encuentran. Bueno, ahí está la frase, el pensamiento completo. Tiene muchos más, pero este es uno de ellos y cada uno es diferente. Claro, yo, bueno, todo lo valoro porque lo escribí yo, pero no porque lo escribiera yo. Si lo leyera de otro lo valoraría igual. Un día os mostraré, como creo haber hecho en algún vídeo, la obra de un tal Cayetano Arroyo, un hombre que yo creo que murió joven, pero entiendo que murió muy satisfecho, porque lo que dejó aquí, dejó algo de gran valor interno, que merece la pena recordarlo y tenerlo muy en cuenta. Creo que tengo toda su obra publicada, que es lo único que tengo de él, porque él no lo conocía, a este hombre llamado Cayetano Arroyo. Así al menos se identifica en sus obras publicadas. Bien, excepcional, ¿eh? Lo de Cayetano Arroyo es excepcional. Pero en este caso, fijaos, uno de los pensamientos dentro de ese pensamiento condensado es lo que cree y no cree lo que es. Claro, ¿qué significa es lo que cree? Bueno, si tú te crees que eres algo, que por no profundizar en ti mismo, por no estudiar lo suficiente, por dejarte llevar por valoraciones externas y ajenas, por lo que sea, o todo a la vez, como digo a veces, si tú consideras que todo eso te lleva a la conclusión de que tú eres una persona, pues, pesimista, pues bueno, si tú lo crees, acabas siendo víctima de tu creencia. Creerse mucho en una cosa es como auto-hipnotizarse. Os lo digo de verdad. El hipnotismo es un proceso distinto, pero hay una semejanza. Si tú crees mucho firmemente en algo, aunque esté erróneo y equivocado, y para eso hace falta sabiduría para saber qué es lo erróneo, qué es lo equivocado, qué es lo acertado, qué es lo conveniente, qué es lo inconveniente. Bueno, hace falta una ciencia muy amplia, honestamente. Pues bueno, si tú crees que eres de una manera, pues se convierte en un proceso hipnótico, auto-hipnótico. No te hipnotiza nadie, te hipnotizas tú mismo y entonces te lo crees. Y al creértelo, ya no tienes, por esa razón, necesidad de cambiarlo. ¿No? Y si no lo cambias, el error o lo que sea, como quieras llamarlo, persiste. La frase dice, es lo que cree y no cree lo que es. ¿No? Porque creer lo que es, lo que somos de verdad, como dice uno de mis más entrañables maestros, ¿no? Que es un maestro de muchas personas, a través de sus libros, en este caso.
es Omram Mikhail Ivanov. Él dice, afirma varias de sus obras, afirma taxativamente, y yo sé que dice la verdad, lo sé. Dice algo así como, es que sois dioses, es que sois divinidades inmortales, no para hacer lo que os da la gana, no en ese sentido, ni ser una divinidad ni ser inmortal. No, porque tenemos todo el tiempo del mundo, somos inmortales y bueno, hoy no he conseguido algo bueno, volveré a venir. No me acordaré de este deseo aquí ahora, tal como lo he explicado, ¿no? Tal como lo siento. Pero en otra vida volveré. Un día os hablaré de la reencarnación, por cierto, que yo lo doy por hecho. Para mí es un hecho consumado, pero entiendo que todavía es, en algunos círculos científicos a lo mejor, es un proceso que hay que debatir y analizar, investigar e incluso demostrar. Bueno, no digo que no, me parece bien, pero un día os hablaré de la reencarnación. De mecanismos vinculados a la reencarnación, del estado entre una encarnación y la siguiente, que es el estado en el que una persona ha fallecido y bueno, ha fallecido un aspecto de la persona, no la persona en sí. Si no, la reencarnación no existiría. Pues si todo se disgrega y desaparece tras la muerte, pues comprensiblemente, ¿qué es lo que va a reencarnar? ¿Y qué es reencarnar? Porque hay, todavía hoy en día, en el siglo XXI, circulan ideas un tanto fuera de contexto acerca de lo que es reencarnar, o sea, volver a tomar carne. Se piensa, en algunos círculos se piensa todavía que el alma, o como se le quiera denominar a eso que sobrevive a la muerte física, pues coge otro cuerpo y parece que es como si estamos diciendo que un cuerpo ya hecho luego se mete en él y lo controla como uno controlaría un títere o marioneta. No es el caso, no es así. Pero bueno, que lo diga yo tiene poco valor porque a mí no se me conoce apenas. No soy nada mediático. Solo la única red social que manejo es esta, bueno, que manejo, que he aceptado utilizar es YouTube, no quiero utilizar ninguna otra. Y solo vídeos de esta naturaleza, con muchísimas cosas, eso sí, y hasta ahí poco más. Entonces, que lo diga yo, pues tiene el mismo valor que lo que diga un vecino, y yo lo acepto y no pasa nada. De hecho, estoy contento de tener la libertad de decirlo sin esperar una respuesta a cambio, ni favorable ni desfavorable. Es irrelevante, no pasa nada. Lo importante es el valor en sí intrínseco de la información y lo que eso puede generar dentro de cada individuo. La encarnación existe, un día os explicaré cómo funciona, lo suficiente para que podáis darle un visto bueno de que veáis que es algo lógico, que no es algo así espiritual abstracto, que es algo lógico, que tiene un porqué, tiene un procedimiento, una forma. Pero eso será en otro vídeo, lo he adelantado aquí un poco, pero será en otro vídeo. Los misterios de la muerte son muchos, pero los de la vida, tela marinera. La vida siempre está, la muerte es una solo aparente interrupción de un proceso que en realidad es el único que siempre existe, que es la vida. Bueno, pues entonces, en esta frase que leí hace poco, que dice que el hombre se contradice a sí mismo, pues claro, pues por lo que yo leía, busca en los elementos de la muerte la vida. ¿Qué es buscar en los elementos de la muerte? Bueno, nadie busca de manera consciente y voluntaria los elementos de la muerte mientras está vivo. Pues eso sería, vamos, una flagrante contradicción horrorosa, además. Que despertaría alarmas y mucha intolerancia, por otra parte. Bueno, cuando nos obcecamos en cosas que tienen un valor temporal, efímero, se podría decir, comparado con la eternidad, todo es efímero, todo dura un instante, aunque para nosotros dura una vida entera. No es nada. Cuando perdemos el culo, por así decirlo, detrás, en pos, como se suele decir en lenguaje antiguo, en pos de cosas que solo tienen el valor que le otorgamos nosotros por nuestras pasiones internas o por nuestras obsesiones particulares, no es que esté bien o esté mal, simplemente quiere decir que, bueno, que hasta cierto punto estamos buscando la vida, lo que nos da la vida, en elementos que como han de morir, porque han de cambiar, han de desaparecer, uno se tiene que desapegar de sus seres queridos, de las cosas que tiene. Bueno, cuando uno muere, eso es lo que pasa. Todo, materialmente hablando, incluso los propios apegos se quedan aquí. Ya sé que hablo de un caso límite final, ¿no? La muerte, que asusta todavía. Bueno, asusta porque no tenemos un conocimiento que compense el miedo que genera el no saber. Por eso asusta, no es que la muerte tenga que asustar porque sí. Pero buscar los elementos de la muerte en la vida, eso es algo que hacemos todos, ¿no? Cada vez que nos desesperamos por algo que queremos lograr, un nivel de aprobación, sea familiar, sea laboral o en donde sea. Queremos lograr algo externo, puede ser, hay muchas cosas para comprar y para conseguir y para disfrutar. Y eso es maravilloso, que las tengamos a nuestro alcance. Pero quiero decir que al fin y al cabo, si todo es pasajero, la vida se nos escapa tras algo
que es inferior a la vida. A eso me refiero. Nos escapa tras algo que es inferior a la vida, aunque tenga su importancia, que la tiene, pero circunscrita a una localidad, a un espacio, a un tiempo. Y si no somos capaces de ver más allá, pues no pasa nada. Nadie nos ha de obligar. No es un problema. Es un problema cuando te das cuenta y aún así persistes en no darte cuenta. Entonces sí que es un problema. Bueno, otra frase, otro pensamiento condensado, como la leche condensada. Y esto es muy sencillo de entender. Dice, ¿qué es lo que ocurre cuando la comodidad y la inercia suplantan la voluntad? ¿Qué es lo que ocurre cuando perdéis el rumbo para lograr lo que es efímero? Mira, eso tiene relación con lo anterior. Y por último, ¿qué es lo que ocurre cuando los demás parecen nuestros enemigos? Parecen. Ocurre que el ego ha suplantado a la conciencia. Bueno, esta es fácil de entender, o por lo menos yo creo que es fácil de entender. Cuando el ego suplanta temporalmente, nunca de manera eterna ni por tiempos infinitamente largos, para nada. Porque entonces el ego tendría un poder, se le atribuiría un poder que en realidad no tiene. Y un día de estos haré un vídeo o 2 o 3, no sé, sobre las diferentes concepciones de ego que se manejan o en psicología o en filosofía, que son como las dos grandes disciplinas donde se maneja el ego, pero también en esoterismo también se maneja el concepto de ego. También, está claro que cuando la comodidad y la inercia hacen que tu voluntad de hacer aquello que debes hacer sea mucho más compleja y llega un momento que esa voluntad tiene poca energía y no te impulsa, no te saca de la comodidad y la inercia, y eso es algo muy habitual en la vida humana, pues claro, entonces ahí tienes un problema. Si tu conciencia espiritual está algo despierta, te vas a encontrar unos enemigos formidables que son la comodidad y la inercia. ¿La comodidad qué es? Pues eso, comodidad física, o no me quiero preocupar porque esto ya lo tengo garantizado, lo que sea, ¿no? Pues un sueldo, una casa, un coche, una pareja, da igual si eres hombre o mujer, o tu estimada privacidad, si no tienes pareja, ¿no? O tienes contactos muy controlados con los que mantienes las distancias, que también puede ser. Eso todo es comodidad y la inercia es, bueno, ya que sigues ese ritmo, ¿para qué has de cambiarlo? Pero mientras hacemos eso, la voluntad verdadera, y en un vídeo o en 2 hablé hace tiempo de la diferencia entre voluntad y deseo. Es una diferencia bastante importante, de la que sorprendentemente no se comenta nada, ya que hay que recurrir a religiones antiguas, como el budismo o el hinduismo, para poder entenderlo cabalmente, entenderlo como tiene que entenderse. No como una noción agradable para conversar, pero que luego se te pasa. No. Bueno, y luego, ¿qué es lo que ocurre cuando los demás parecen nuestros enemigos? Bueno, evidentemente hay gente en la vida que es enemiga manifiesta de uno mismo. Bueno, pues uno dirá, pues no lo parece, es que lo es enemiga. O enemigo, o en plural, enemigos en plural. Bueno, hay gente incluso que cree que el destino conspira contra ellos, ¿no? El destino, que no es una persona, pues está como ese ente abstracto que llamamos destino, por darle un nombre o etiqueta, está conspirando de manera continua. Bueno, sí, los enemigos, yo os digo una cosa, los enemigos sí lo son objetivamente, aquellos que tienen intención de ser enemigos, no digo que no, pero muy a menudo aquello que es una contrariedad para nosotros no es que sea algo enemigo, o sea, algo que tenga tenga la intención, mejor dicho, de atentar contra nosotros, que eso es lo que concebimos como un enemigo, ¿no? Algo que de manera voluntaria y consciente quiere atentar, sino que a veces estamos desajustados respecto a la realidad que nos rodea. Y ese desajuste provoca la percepción, o genera la percepción, que la palabra percepción es muy importante en muchas cosas, también en física, y en psicología, claro está. Esa sensación de desajuste genera la percepción de que, ciertamente, lo que no es un enemigo o enemiga lo parezca. Y lo parezca hasta el punto que ese parecer se convierte en real, sin que realmente lo sea. Esto es un matiz muy sutil que, bueno, comentaremos en otros vídeos, o en algún otro vídeo, probablemente, porque si no, no se entiende cómo se puede comprender a alguien, ya que a la más mínima que hay un desajuste, una diferencia entre lo que yo espero recibir y lo que recibo, activamente, si eso va acompañado de intolerancia, prejuicio, incomprensión o dificultad de aceptar a la persona por aquello que no me gusta de ella, pues puedo comprender perfectamente, y sería lógico por otra parte, que no pudiéramos verlo como una amistad
o como alguien afín a nuestros intereses, o sea, pareja, miembros de la familia, o amistades directamente, o compañeros o compañeras de trabajo. Porque todo eso son como redes sociales que nos encontramos, sin necesitar la electrónica para ello, como ocurre en las redes sociales, pues lógicamente, pues como Instagram, Facebook, YouTube y otras muchas que hay, ¿no? En las que ya he dicho antes que no estoy nada metido, ni me voy a meter, ya os lo digo, en esta es la única, de este modo es el único modo, porque no quiero diversificarme tanto, quiero concentrar, quiero que mi vida sea un efecto lupa y concentrar todo aquello que constituye lo que yo sé que hay dentro de mí, concentrarlo en un foco muy específico, que sí que tiene varias ramas, muchas cosas, pero que es un único propósito. Quiero concentrar, no quiero dispersar, concentrar sí. Bueno, pues había una frase más, pero bueno, ya la leeré otro día y la debatiremos, que es una frase muy, muy bonita. Pero bueno, todas están bien y el tal Cayetano Rollos lo mostraré con alguna lectura y, por supuesto, como he hecho ahora, debatir, reflexionar, darle vueltas. La palabra reflexión, no en el ámbito de la luz, en el ámbito de la física, que también es importante, porque hay una ley matemática ahí, por el ángulo de refracción de un rayo de luz que incide en una superficie reflectante como un espejo. Creo que se llama ley de Snell, me parece. Bueno, en física es que hay cosas asombrosas. Cuando las miras objetivamente, las miras como son, no solo para aprobar un examen, que eso es lo de menos, sino para entenderlas, hacerlas tuyas en tu interior como un elemento de análisis, de juicio y de reflexión en la vida. Las leyes de la física y de la astronomía tienen muchísima tela. Y las propias matemáticas tienen muchísima tela. La geometría y claro, por supuesto, las cuestiones más de corte o cariz espiritual, claro, también. Es que todo tiene mucha tela, es que es innumerable. Y la numerología, que es una aplicación mística y espiritual de los números, también tiene mucha tela, que también se puede hablar. Bueno, pues aquí os enseño el libro una vez más, para que lo recordéis si lo necesitáis. Esta portada un poco extraña que se me ocurrió. Sé tú mismo en el reflejo de la vida. Libro pequeñito, o sea, pequeñito me refiero... El volumen de páginas no es muy alto. Todos los demás libros que he escrito tienen más volumen de páginas que este. Pero a veces las cosas concentradas, como pasa con los buenos perfumes o esencias, no necesitan recipientes grandes. Necesitan intensidad y pureza. Y eso podemos entenderlo en la vida en general. Intensidad y pureza. La intensidad no es posible si no hay pureza previa. O sea que, a entender qué es la pureza. Tema que, por supuesto, también comentaré en otro posible vídeo. Muchísimas gracias y, bueno, si os gusta este enfoque, este y muchos otros enfoques que han de llegar, además del proyecto Urania que ya comenté en un vídeo anterior, miradlo si no lo habéis visto, ya sabéis, solo debéis hacer yo me contentaría con hacer una única cosa, que es suscripción y darle al like conforme hayáis visionado el vídeo para juzgar si os ha gustado o no. Primero lo veis, o veis una parte y si os gusta, pues venga, like. Pero sobre todo la suscripción para que os lleguen las muchas novedades que van a llegar, porque he decidido no frenarme más a mí mismo. Se acabaron los frenos, el acelerador moderadamente, pero los frenos no han de existir. Lo que tiene que hacerse se tiene que hacer. Y muchas gracias por escuchar y bueno, ya lo he dicho todo por ahora. Hay mucho más. Venga, hasta la próxima. Gracias.